Ibero Radio Puebla. No solo la voz de uno. La voz de todos. Conectados con tu mundo. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Caminos del Viento, semana corta tras un puente ahí festivo con motivo del Día de Muertos, un Día de Muertos diferente en nuestro país debido a la pandemia por el COVID. En algunos lugares los panteones cerrados, ¿no? La gente tuvo que quedarse en casa a poner sus ofrendas y a veces no acudir a estos espacios también de encuentro con los seres que se nos han adelantado, que han partido. Entonces, sí ha sido una semana o un fin de semana particularmente diferente en nuestro país, una tradición muy arraigada desde tiempos ancestrales. Apenas que venía yo de regreso por carretera, en algún poblado cerca de Izúcar de Matamoros, Puebla, ¿no? Que siempre de regreso nos toca observar cómo la gente acude y cierran las calles en torno al panteón. Pues ahora fue un cruce muy rápido, ¿no? Sin gente en las calles, que bueno, es parte de esta nueva normalidad de la que nos tiene ya casi acercándonos a 7 meses y medio de la pandemia por el COVID-19 en nuestro país. Y también justo cuando estamos grabando este episodio, en nuestro país vecinos están celebrando las elecciones presidenciales, la lucha entre Donald Trump y Joe Biden por la presidencia de los Estados Unidos promete que por lo menos pareciera ser que es la noche del 3 de noviembre, no habrá un resultado oficial, así lo han determinado muchos especialistas, o en caso contrario habrá un contundente triunfo por lo menos del lado de Joe Biden, ¿no? Así estamos a la expectativa justo cuando estamos grabando este capítulo. Y una noticia que también de última hora, así 5 minutos antes de iniciar esta grabación, nos acaban de notificar. El Congreso del Estado de Puebla aprobó con 31 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones la iniciativa de reconocer el matrimonio igualitario en Puebla para así culminar una lucha por un derecho que inició hace más de 10 años. Apúntelo usted, 3 de noviembre, sí, el día de las elecciones en los Estados Unidos, este 3 de noviembre del 2020, también quedará para la historia con el reconocimiento del matrimonio igualitario en la entidad poblana, ¿no? Que sin duda nos pone de felicidad, porque si ya bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya la había aprobado a nivel nacional y tenían que darse estas armonizaciones en los congresos locales, después de varios intentos en Puebla no se lograba finalmente. Queda de histórico con esta aceptación del matrimonio igualitario. Ya invitaremos seguramente en próximos capítulos a Ana Gamboa o a Claudia Alonso, responsable de género y del Observatorio de Violencia de Género, para que nos cuenten un poco más de las implicaciones que tiene este reconocimiento legal, que sin duda, les digo, nos pone muy contentos aquí en Caminos del Viento. Y regresando a nuestro episodio del día de hoy, hablaremos un tema que también es sumamente preocupante, que con motivo también del día 2 de noviembre coincide con el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Hablaremos de cómo está la situación de la libertad de expresión en nuestro país, de las agresiones contra los trabajadores de medios de comunicación, y nos acompañará el equipo del programa de asuntos migratorios del IDIE, también para darnos su análisis en este contexto migratorio. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla, en Twitter como @idie_iberopue y @iberomedios_pue. Ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones, sus dudas, que con gusto atenderemos aquí en Caminos del Viento. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro.
Iniciamos. El 18 de noviembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó su primera resolución relativa a la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad con la resolución A/Res/68/163, en la que se condena todo tipo de ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación y se proclama el 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. La fecha se eligió justo en conmemoración del asesinato de 2 periodistas franceses en Mali durante 2013. Esta histórica resolución insta a los Estados miembros a que tomen medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y además de garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones. Asimismo, se exhorta a los estados a promover un entorno propicio y seguro en el que los periodistas puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencias. Este año, la celebración tendrá lugar hasta el próximo 9 y 10 de diciembre, cuando se desarrolle la Conferencia Mundial del Día por la Libertad de Prensa 2020, convocada por la UNESCO y el Reino de los Países Bajos, que se conjuntará o en la cual se reunirá también la celebración por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebró el pasado 3 de mayo, y este Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, conmemorado el 2 de noviembre, en un formato que ha señalado la ONU. Será un formato nuevo e innovador que funciona elementos digitales y presenciales, pero también derivado por la propia contingencia por el COVID-19, que justo en estos momentos, pues en gran parte o en varios países de Europa está justo iniciando la segunda ola, que seguramente aquí en nuestro país y en nuestro continente en las próximas 3-4 semanas estaremos viendo también el aumento de casos en lo que se ha denominado esta segunda fase de la pandemia por el COVID. De acuerdo con la UNESCO, en los últimos 14 años, es decir, entre 2006 y 2019, cerca de 1,200 periodistas fueron asesinados por informar y por hacer llegar las noticias al público. Esta cifra indica que en promedio hubo una muerte cada 4 días y en 9 de cada 10 casos los asesinos no han sido condenados. La impunidad conduce a más asesinatos y a menudo es un síntoma de la agudización del conflicto y el colapso de la ley y de los sistemas judiciales, ha señalado la UNESCO, por lo cual le preocupa que la impunidad dañe a la sociedad al encubrir graves abusos a los derechos humanos, la corrupción y la delincuencia. Pues ese es el panorama a nivel internacional. De suma preocupación es los informes generalmente internacionales, por ejemplo, de Reporteros Sin Fronteras, de Human Rights Watch, pues ponen el énfasis en que cada vez hay mayores restricciones a la libertad de expresión, que cada vez va más en aumento las agresiones contra los periodistas, contra los comunicadores a nivel regional. Pero ¿cómo andamos en México? En México de por sí, lo hemos comentado en diferentes capítulos, vivimos una grave crisis de seguridad, particularmente también desde 2006 bajo esto llamado como la guerra contra el narcotráfico. También ha aumentado el número de agresiones y particularmente de asesinatos contra periodistas en nuestro país. Pero para poner un poco más de énfasis y centrarnos, recuperemos lo que ha dicho la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual 2019. Justo en este informe, en el apartado de México, hay un subapartado que nos habla sobre la impunidad. Y dice así: en el informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en México, producto de la visita al país en 2017, esta oficina subraya que los ataques contra periodistas están acompañados de un sentido continuo de inseguridad e impunidad, lo que perpetúa la violencia. Según datos proporcionados por la Fiscalía Especializada de la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, en enero del 2019 a la Relatoría Especial, en los últimos 8 años, solo 10 de 1,140 investigaciones iniciadas han terminado en sentencia, es decir,
solo el 0.13%. Cifra que muestra que la falta de consecuencias legales ante una agresión a periodistas provoca la repetición de los hechos y fomenta un clima de intimidación. De los 3 asesinatos reportados por esta oficina el pasado 2018, hasta la fecha no existe ninguna sentencia condenatoria registrada. Continúa el informe. Según información de público conocimiento, tras el homicidio de la periodista Miroslava Breach, la muerte de otras 5 personas habrían sido vinculadas al caso. Sin embargo, las autoridades de Chihuahua todavía no han demostrado que se encuentran investigando el hecho a fondo. Todo esto es una distracción, denuncia Lidia Cacho, la primera periodista de investigación mexicana exiliada desde hace 2 meses en Estados Unidos, tras el allanamiento de su casa por hombres armados, el robo de su material de trabajo y el envenenamiento de sus 2 mascotas en México el 21 de julio. Esta oficina ha indicado en sus comunicados del 2019 que en México persiste la falta de acceso a la justicia y revictimización de las familias de los periodistas asesinados los últimos años, como son los casos del periodista y activista Moisés Sánchez y el fotoperiodista Francisco Pacheco. A pesar de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la mayoría de los casos, la FEADLE no ha concentrado en tiempo y forma el acceso a los contenidos de la investigación para las víctimas indirectas, ni la realización de las diligencias para continuar con la integración de la averiguación previa, ni tampoco ha tenido comunicación constante con familiares. A esto se suma la desconfianza ante las autoridades locales a cargo de las investigaciones, que en muchos casos se cree que han actuado en connivencia con organizaciones de la delincuencia organizada. Es lo que dice este informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en el informe de la Comisión Interamericana de 2019. Son los apartados que plantea en cuanto a impunidad. Asimismo, la organización Human Rights Watch, en su informe 2020, en el apartado de ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, señala lo siguiente. Periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones tanto por parte de autoridades gubernamentales como de grupos delictivos. Luego de una visita al país en abril, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se refirió a la situación de los defensores de derechos humanos y periodistas como alarmante. La CNDH informó que hubo 148 periodistas asesinados entre 2000 y 2018 y 21 desaparecidos entre 2005 y 2018. 7 periodistas fueron asesinados entre enero y julio de 2019. Las autoridades no suelen investigar los delitos contra periodistas adecuadamente y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. Desde que se creó en 2010 la Fiscalía Especial Federal encargada de investigar agresiones contra periodistas, han iniciado más de 1,000 investigaciones. Entre 2010 y diciembre de 2018, la Fiscalía Especial presentó 186 cargos por delitos contra periodistas, lo cual representa apenas el 16.3% de las denuncias recibidas. Durante ese mismo periodo, obtuvo 10 condenas. Ante la falta de investigación de hechos de violencia, muchos periodistas recurren a la autocensura. Es común que los defensores de derechos humanos sufran intimidación, criminalización y violencia en México. Entre enero y julio, al menos 13 defensores de derechos humanos fueron asesinados, lo que representa un aumento respecto a años anteriores, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Al igual que en el caso de los periodistas, los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos casi nunca se investigan ni se juzgan. En 2012, el gobierno federal creó el Mecanismo Nacional de Protección, responsable de dictar medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos amenazados y coordinar su implementación. Entre octubre de 2012 y marzo de 2019, 800 periodistas y defensores solicitaron medidas de protección y se concedieron 678 de estos pedidos. En julio, la Oficina del Alto Comisionado manifestó preocupación por la falta de recursos suficientes para el mecanismo, así como la ausencia de procedimientos claros y los problemas en la coordinación de las medidas de protección. Es lo que reporta Human Rights Watch en su informe 2020. Pero a ver, ¿por qué nos debe de interesar el tema de las agresiones contra periodistas? Si bien pareciera que no son
un amplio número, pensando, por ejemplo, en el número de asesinatos que se dan a diario en nuestro país, que ya es una cifra alarmante. Por ejemplo, en lo que vamos de 2020, solamente llevamos 4 o 5 periodistas asesinados, ¿no? Pareciera que es una cifra, digamos, pues insignificante, por así decirlo, entre comillas. Pero ¿por qué nos debe de preocupar o por qué tenemos que poner el foco en las agresiones contra los periodistas? Uno de los puntos es por lo que conocemos como la doble dimensión del derecho a la información. Es decir, la libertad de expresión forma parte o está muy vinculada con este derecho a la información. Y todos los individuos tenemos, por un lado, una dimensión individual que nos ayuda o nos permite recolectar, difundir y publicar información. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 172479, forma parte indisoluble de la autodeterminación de los individuos y es una condición indispensable para la comprensión de su existencia y de su entorno. Entonces, todas las personas tenemos este derecho a la libertad de expresión o el derecho a la información, de poder difundir, publicar e investigar son nuestras ideas y nuestras opiniones, tal como lo estamos haciendo en este programa, tal como lo hacemos en los diferentes programas que abarcan, por ejemplo, Ibero Radio o cualquier estación, ¿sale? En este caso, por ejemplo, desde mi persona, yo estoy ejerciendo esta condición. Pero también hay una dimensión colectiva que es aquella que dice igual de nuevo la Suprema Corte de Justicia, que es un pilar esencial sobre el cual se exige todo Estado democrático y que no solo permite y garantiza la difusión de ideas, de informar favorable o en contra o de manera crítica contra el gobierno, y también fomenta el ejercicio de la tolerancia. Es decir, hay una dimensión donde como sociedad, gracias a que hay personas que ejercen esta libertad de expresión, también nos podemos allegar de información. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia Herrera Ulloa contra Costa Rica, señala que esta dimensión social, cito, implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información que disponen estos como el derecho a difundir la propia. Hasta ahí es lo que señala la Corte Interamericana. Entonces, cuando hablamos de una agresión contra periodistas, se ve afectada esta doble dimensión. Por un lado, porque si hay una agresión directa contra el comunicador, contra el periodista, al buscar callar su voz, ya sea a través de una agresión física, a través de una agresión digital, de una agresión que se pueda consumar en el asesinato o en la desaparición. Y una vez que se afecta esta dimensión individual, hay una repercusión indirecta en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque las audiencias, los lectores, los radioescuchas, los televidentes de ese periodista, pues pierden una fuente de información, con lo cual también ve limitada su capacidad de recibir información en esta vertiente del derecho a la información. Por eso es importante y por eso se pone especial énfasis cuando hay ciertas agresiones contra los medios de comunicación y particularmente contra los profesionales de la comunicación. ¿Por qué? Pues por esto que les digo, que no solamente hay una afectación directa de manera individual, sino hay una afectación indirecta. Pensémoslo de nuevo en este ejemplo. Si un día se cerrara este espacio por algún tema de índole o por algún tercero, por alguna afectación, pues usted que está escuchando este espacio, este podcast o los diferentes podcasts, vería limitado su derecho a la información, ¿no? Más allá de quien conduce este programa. Así es por eso que esta doble dimensión de la libertad de expresión es la que nos hace poner mayor énfasis y prender las alertas cuando hay una agresión o un asesinato contra los periodistas. En este sentido, también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a esclarecer los crímenes cometidos contra los periodistas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades investigadoras y procuradoras de justicia nacionales
para que en ejercicio de sus facultades realicen investigaciones diligentes, acuciosas y exhaustivas para esclarecer los crímenes en contra de los periodistas y comunicadores y se condene tanto a los autores materiales cuanto a intelectuales de estos crímenes. En el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas y ante la persistencia de agresiones en contra de este gremio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a tomar de manera urgente las medidas necesarias para asegurar el respeto a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información y que brinden las condiciones óptimas para que el trabajo informativo de los periodistas y comunicadores no sea obstaculizado. La CNDH, en concordancia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconoció que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina, que el secuestro, la desaparición y el homicidio son atentados a la libertad de expresión que se perpetran de manera cotidiana y alarmante en contra de los periodistas. En los últimos 2 decenios se han registrado 165 homicidios de periodistas en México, de los cuales 12 han ocurrido este año. Además, de 2005 a la fecha se han registrado 21 casos de periodistas desaparecidos, mientras que de 2016 a la actualidad se han contabilizado 54 atentados a instalaciones de medios de comunicación, lo que hace evidente el grave problema de violencia que enfrentan los periodistas y comunicadores con motivo de su labor. Este organismo nacional recordó a las autoridades investigadoras y procuradoras de justicia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que la debida diligencia exige que las investigaciones penales impulsadas por el Estado tomen en cuenta la complejidad de los hechos y el contexto en el que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, asegurando que no haya omisiones en la recopilación de pruebas y en el seguimiento de las líneas lógicas de investigación. Es lo que señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos justo con este motivo. ¿Y por qué también poner énfasis en la impunidad? Como habíamos señalado previamente con el informe de la Relatoría Especial, de los 1,140 casos o de las 1,140 averiguaciones que se han iniciado en nuestro país, solo 10 han terminado en una sentencia, es decir, menos del 1%, apenas el 0.13%. Esto genera un clima en el que si los perpetradores, tanto materiales como intelectuales, ven que no hay una sanción y una condena por agredir a periodistas, pues se habilita un clima donde se puede perpetuar estas condiciones y se puede incentivar a que se sigan dando con este tema de la impunidad, ¿no? Mientras no haya un castigo, pues quien agrede va a seguir agrediendo porque sabe que no le va a pasar nada. Por eso es importante también que las instancias de seguridad y de acceso a la justicia pues realicen las investigaciones y no solamente las realicen de manera adecuada, sino que traten de llegar a la parte de la sentencia para finalmente condenar a los agresores. Por ejemplo, de estas 10 sentencias que se han dado, en 6 casos están vinculados funcionarios públicos, lo cual también prende las alertas, pues, por decir que tanto los funcionarios de gobierno o de las propias autoridades e instancias de gobierno están involucrados detrás de las agresiones contra los y las periodistas. Así es que también en este marco del Día Internacional por poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, nos sumamos a las voces de exigencia con el objetivo de que se acabe la impunidad contra las agresiones, de que cada vez se garantice más la libertad de expresión en nuestro país, porque al final de cuentas la libertad de expresión y el derecho a la información son 2 pilares esenciales dentro de los sistemas democráticos. Si nos llamamos un país tolerante, abierto al diálogo, a la crítica, pues la libertad de expresión es un buen síntoma para saber cómo andamos o qué cosas tenemos que cambiar en nuestro país. Y antes de continuar con Caminos del Viento, que ya están por acá los integrantes del equipo de Asuntos Migratorios del IDIE, desde el instituto nos gustaría compartirles esta convocatoria al concurso Exprésate Ni Una Más. Queremos escuchar mensajes a favor de la no violencia contra las mujeres. El Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, en vinculación con Difusión Cultural e Ibero Radio, convocan a toda la comunidad universitaria de la Ibero Puebla a enviar canciones
poemas o carteles antipatriarcales. El cierre de la convocatoria es el próximo 15 de noviembre de 2020. Las bases: pueden presentar productos artísticos, compartir una canción, poema o cartel. Estos productos deberán ser en español y estar acompañados de media cuartilla de reflexión en donde nos cuenten por qué elegiste este producto y cómo este brinda un mensaje a favor de la no violencia. Jornada por el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A través del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, en vinculación con Difusión Cultural e Ibero Radio, te invitan a participar en el concurso #Exprésate Ni Una Más. Queremos escuchar mensajes a favor de la no violencia contra las mujeres. Si eres miembro de la comunidad universitaria Ibero Puebla, participa con alguno de estos 3 productos artísticos: canción inédita, cartel, poema de elaboración propia. Tienes para enviarlo hasta el 15 de noviembre al correo analaura.gamboa.munoz@iberopuebla.mx. Se premiará a un ganador por producto artístico y el evento se realizará de forma virtual el viernes 20 de noviembre a las 17 horas. Ibero Puebla. Y continuando en Caminos del Viento, el día de hoy nos acompaña Angie Andrei y Ricardo Núñez, estudiantes de Economía y que están haciendo su servicio social en el programa de Asuntos Migratorios del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, justo para compartirnos su análisis en torno a este tema. Sean bienvenidos, Angie y Ricardo. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por el espacio. Pues los escuchamos. ¿De qué nos vienen a platicar el día de hoy? El día de hoy queremos presentar el informe que sacó la OIM sobre la pandemia y los migrantes. Bueno, la OIM es la Organización Internacional para las Migraciones, la cual es un órgano perteneciente a la ONU que se encarga de los asuntos migratorios. Y en el contexto actual ha realizado un informe sobre la vivencia de la pandemia para los migrantes, sobre su plan respecto a la migración, el empleo, el acceso a la salud y a la vivienda. Y bueno, este estudio fue realizado el 30 de junio de 2020 a través de encuestas en línea con la metodología de bola de nieve y se obtuvieron 1.660 respuestas válidas para la región de estudio que es Centroamérica y México. Es importante recalcar que el 60% de las personas incluidas se consideran como migrantes internacionales, pero también se entrevistó a personas que no habían migrado al momento de contestar el cuestionario, pero tuvieron la intención en los últimos 12 meses, lo cual pertenece al 40% de las respuestas. De las personas entrevistadas, 45% son hombres, 54% mujeres y el restante 1% son personas transexuales y no binarias. Y la procedencia de las personas encuestadas, en su mayoría son de Honduras, el 28%, el 23% es de El Salvador, también hay muchos de Nicaragua, el 15%, y de Guatemala, el 11%, y en menor proporción se recolectó información de personas de otras nacionalidades correspondientes a Cuba, Venezuela, Colombia, México, Costa Rica, Haití, Belice, entre otros. Entonces, la muestra es muy pequeña, pero es variada y puede otorgar buena información. Para empezar, la pandemia ha provocado un detrimento en la intención de migrar y los datos muestran que la pandemia afectó el proyecto migratorio del 57% de las personas con intención de migrar, que corresponde a 946 de los encuestados. El 47% pospuso el viaje debido a la pandemia, el 10% cambió de opinión por la declaración de la pandemia y ya no quieren migrar, y el 43% cambió de opinión respecto a migrar por un motivo distinto al de la pandemia, pero que sospechamos que indirectamente está relacionado con los efectos que ha causado la pandemia. Del mismo modo, algunos de aquellos que ya habían migrado contemplaron su retorno debido a las dificultades que presentó la pandemia.
Este estudio muestra que 2 de cada 10 personas migrantes contemplan retornar a su país de origen. La mayoría, el 84%, 836 migrantes aproximadamente cuentan con un lugar para vivir en su país de origen, entonces prefieren retornar. Mientras que 56% de las personas migrantes que desean retornar lo harían cuando reúnan la cantidad de dinero necesaria para emprender su viaje. Y únicamente el 10%, aproximadamente 100 migrantes, indica que su retorno está condicionado por la notificación de la embajada. Y es de esperarse que muchos prefieran regresar a su país de origen, dado que muy pocos cuentan con un lugar estable donde vivir. Y eso nos lleva a un punto muy importante, el estudio sobre la vivienda, en el que se obtuvo el resultado de que 9 de cada 10 personas migrantes no cuentan con vivienda propia en los países de tránsito o de destino. El 89% de los migrantes no cuentan con vivienda propia y el 11% sí cuentan con vivienda propia, pero es una proporción mínima. Y de las personas que no cuentan con vivienda propia, la mayoría, el 80%, alquila y un 20% habita en un lugar prestado. Y esto es grave porque en caso de requerir aislamiento por motivo de la COVID-19, podrían enfrentar muchas dificultades para cumplir con las medidas sanitarias, limitaciones dadas por el espacio que habitan. Y otro asunto de vital importancia son los dependientes económicos con los que cuentan los migrantes, ya que estos pueden ser motivación para migrar. En este estudio se muestra que el 67%, aproximadamente 667 migrantes, tienen dependientes económicos. Y estos dependientes viven en el mismo país que la persona migrante encargada de su manutención, por lo general, aunque una pequeña proporción se encuentra. Y ya con esto, pues, he cubierto algunos de los puntos importantes que toca el informe, pero Ricardo tiene también otros puntos a desarrollar. Sí, gracias Angie, y muchas gracias otra vez por el espacio. Bueno, otro de los puntos importantes que se tocan en el informe de la OIM es el tema de remesas. Y bueno, esto es las remesas representan un objetivo primordial de las personas en movilidad cuando deciden abandonar sus países de origen. Pues los objetivos que desarrollan son, primero, buscar un empleo fuera de su país y pues gracias a este empleo poder mandar dinero a sus familias para que ellas reciban un ingreso también en sus países de origen. Entonces, de acuerdo al sondeo que realizó la OIM, se tienen que 8 de cada 10 migrantes que envían remesas han reducido el monto debido a que no cuentan con ingresos suficientes. También el 59% continúan enviando remesas, aunque un 12% ha disminuido el monto y pues, solamente un 6% ha incrementado el monto de envío de remesas durante la pandemia de COVID-19. Asimismo, 7 de cada 10 personas han dejado de enviar remesas a causa de la pandemia. Esto es muy importante porque las remesas, pues, como bien sabemos, en México es una fuente de ingresos muy importante para muchas familias. Y bueno, de acuerdo a unas notas del Banco de México también se tiene que las remesas, si bien disminuyeron significativamente durante los primeros meses de la pandemia, actualmente se está viendo una recuperación, incluso un incremento con respecto a los meses de años pasados, al mismo periodo del año pasado, debido a que pues, en Estados Unidos, que es donde se encuentran la mayoría de los migrantes que envían remesas, pues han recibido estímulos fiscales por parte del gobierno y también pues la depreciación del peso con respecto al dólar durante la pandemia pues también ha propiciado que puedan seguir enviando remesas. Y con respecto a esto también se tiene que la pandemia de coronavirus afectó gravemente a los empleos de las personas migrantes, de acuerdo al sondeo. Muchas de ellas se quedaron sin trabajo, mientras que algunas vieron su ingreso disminuido. Del total de personas que contestaron el sondeo, es decir, 847 perdió su empleo durante la pandemia y el 69% no cuentan con un empleo remunerado. También uno de los datos importantes es que se tiene que solo el 20% se encuentra trabajando en la actualidad. En su mayoría son empleados o asalariados.
Y el sondeo también da a conocer que si bien algunas personas no perdieron su empleo, sí vieron afectadas sus condiciones laborales. Alrededor de 800 personas más o menos vio reducidos sus salarios a raíz de la pandemia, y un 83% no ha recibido remuneración desde el inicio de la misma. Entonces, esto nos quiere decir que los migrantes sí han sufrido gravemente los impactos de la pandemia de COVID-19 en los empleos, y pues muchos siguen a la espera de que se les dé el ingreso que se les prometió y que no se les ha brindado, pues debido a la situación económica que se vive. Y un aspecto muy importante que toca el sondeo, que creo que es muy relevante y creo que es un poco dejado de lado, es la salud física, pero también la salud mental de los migrantes durante la pandemia, la cual claramente se ha visto afectada pues negativamente, ¿no? De acuerdo al sondeo, alrededor de 7 de las personas migrantes tuvo sospecha de haber contraído COVID-19 en algún momento, y de estas 7% de personas que tuvo sospecha, únicamente 23 reportó haber recurrido a los servicios de salud del país en el que reside actualmente. Sin embargo, existen importantes limitaciones tanto en la pandemia como en el contexto prepandemia, relacionados con la xenofobia, racismo, idioma o estatus migratorio. En el apartado de salud mental, creo que hay algo que es muy importante, pero que no se toma en cuenta, y es como las afectaciones emocionales y psicológicas que sufren estas personas en su trayecto, porque si bien el tráfico de migrantes o de personas en situación de movilidad se redujo durante la pandemia, pues muchas continuaron su camino, y ese continuar su camino pues representó que estaban expuestos continuamente a contraer el virus, ¿no? Entonces, 588 personas respondieron que pues, su salud mental fue afectada a través de la contingencia sanitaria, y dijeron que el estrés, la ansiedad y la tristeza fueron las afectaciones pues, más mencionadas. Esto debido a que no solo estaban preocupados porque ellos pudieran contraer el virus, o porque ellos claramente pues, estaban afectados debido a que muchas veces tenían que quedar en casas de migrantes o en albergues para continuar su camino, sino que también estaban preocupados porque sus familias en sus países de origen pues estuvieran afectadas o pudieran contraer este virus, ¿no? Entonces no solo fue la salud física la que afectó a los migrantes o la que pudo haber afectado, sino también pues, hubo un impacto severo en su salud mental. Y bueno, también hay otro apartado que son los factores de riesgo asociados al impacto socioeconómico de la pandemia. Y dentro de este apartado se señala que más del 90%, es decir, aproximadamente 900 personas, les preocupa ser engañadas o explotadas al buscar oportunidades de trabajo para salir adelante, ya sea durante o después de la crisis. No obstante, alrededor de 800 personas también mencionó que estarán dispuestos a viajar a otro país si se les ofrece una oportunidad laboral, aunque no entiendan completamente pues, las condiciones de la misma. Entonces están dispuestas aunque no saben qué condiciones van a tener, si van a ser explotados o qué tipo de horarios o condiciones van a tener, pues el deseo de poder salir de su país y de generar un ingreso fuera de pues las orilla a aceptarlas, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que las necesidades económicas pues tienen una relevancia pues, mucho mayor al momento de tomar la decisión de aceptar un empleo en un país ajeno, y pues esto aumenta significativamente la posibilidad de sufrir abusos y maltratos mientras estas personas se encuentran en un proceso migratorio, ¿no? Y por último, como a manera de conclusión, tenemos que la OIM recalca la importancia y la necesidad de comunicarse con las personas migrantes en periodos de crisis como el que actualmente pues, vivimos, ¿no? El tema de COVID y la situación económica y social. Menciona que hay que escuchar a estas personas, hay que ver sus necesidades, las experiencias y su deseo también de formar parte de los marcos de respuesta en los distintos países, porque pues, muchas veces los países que están sufriendo la pandemia de coronavirus, pues claro, adoptan sus políticas de respuesta y sus medidas de respuesta a la población en general o incluso a sectores de la población que ellos consideran pues, más importantes, pero muchas veces los migrantes no son considerados, y creo que esto es una falla pues, muy importante, porque las personas en situación de movilidad pues, no son pocas, y aparte son personas, ¿no? Entonces tiene que adoptar políticas para que la respuesta ante la pandemia también vaya enfocada a este grupo, tanto en sus países de origen como en los países de tránsito y en los de destino. Y eso sería todo por parte del informe. Perfecto, Angie y Ricardo, por este panorama que nos plantean, el tema de las remesas, que sin duda es fundamental en el tema económico, el tema de la movilidad. Oigan, y preguntarles, justo
en el momento que estamos grabando esta cápsula, esta participación, se está en el famoso supermartes en los Estados Unidos en la elección por presidente de la República, que no sabremos si al final de esta jornada habrá un ganador o no, ¿no? Todo indica que será muy apretado el asunto. Pero desde su experiencia, desde lo que han visto en el tema migratorio a lo largo de estos meses de servicio social, desde su expertise como economistas o como futuros economistas, ¿cómo ven la situación en torno a este tema, con la posible reelección de Donald Trump o la llegada de John Biden a la Casa Blanca? Pues actualmente, como dices, la situación está pues muy apretada. Los pronósticos indican una ventaja muy ligera de Biden sobre Donald Trump, pero pues no se sabe, no lo sabremos hasta el final del día. En el caso de que Donald Trump llegue a ganar y comience su segundo periodo como presidente de los Estados Unidos, pues el panorama en el tema migratorio pues no es muy alentador. Pues se espera que continúe con sus políticas restrictivas para los migrantes, de separación de infantes a la hora de cruzar la frontera, y pues muchas violaciones a derechos humanos para las personas que buscan entrar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, si gana Donald Trump no se espera un cambio muy significativo en sus políticas, y si gana Biden, que esperemos que ese sea el caso en el tema migratorio, pues sí se espera que las políticas cambien, que sean más laxas, y es un panorama pues más alentador para las personas que buscan entrar a su país para conseguir una mejor vida o para poder enviar dinero a sus familias en sus países. Gracias, Ricardo. Angie, ¿tú quisieras comentar algo sobre esto, tu panorama? Yo lo vería aún más reñido, no tanto en cuestión de quién ganará, pero en cuestión de una mejora en las políticas migratorias. Yo pensaría que aunque ganara Biden, es bastante incierto si este va a aplicar una mejoría, dado que, por ejemplo, en las elecciones en las que se esperaba que con Obama mejorara el tema de los Dreamers, en realidad ha sido el periodo presidencial en el que más deportados hubo. Entonces yo lo tomaría con reserva. Los académicos que he escuchado en foros, en conversatorios, no muestran tampoco una preferencia muy clara, si bien, como dice Ricardo, apuntan más a que Biden podría ser más una opción menos agresiva. De igual forma está difícil, y la pandemia claramente ha incrementado la dificultad de los procesos migratorios y también de las políticas, y también ha propiciado como esta violación de derechos humanos, porque ya no solo se les niega, por ejemplo, la libertad al tenerlos encerrados en los centros de deportación, o incluso ni siquiera en las mismas oficinas o los centros de detención en los que debería haber, sino que hay ocasiones en las que tienen a niños encerrados en hoteles, y la separación de familias, y a esto se le agrega el acceso a la salud, que es nulo, el acceso a medidas de prevención de contagio de COVID, que si bien en Estados Unidos sí les llegan a ofrecer cubrebocas o gel antibacterial, les dan un cubrebocas, y con ese a veces llegan a sus países de origen, o llegan a México igual en tránsito, y no cambian de cubrebocas, y es increíble cómo se violentan aún más derechos con toda esta situación. Entonces yo sí vería muy difícil, gane quien gane la elección. Perfecto, muchísimas gracias por esta pregunta que no estaba como en el guión, pero creo que nos parece importante reflexionar y analizar justo en las horas en las que estamos grabando como este episodio. Pues muchísimas gracias, Angie y Ricardo, por habernos acompañado, y es un gusto tenerlos aquí en Caminos del Viento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y con esto llegamos al final de Caminos del Viento. Recuerden que tenemos una cita todos los jueves en punto del mediodía a través de las diferentes plataformas digitales. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Hasta la próxima.
Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento. Ibero Radio. En donde sea, cuando sea, en donde estés. Conectados con tu mundo.